Bienvenidos a un nuevo episodio de Aventuras Totales. Hoy estamos en Grand Teton National Park, o en español sería el Gran Tetón, un parque por lo que vemos hermoso. Vamos a hacer un sendero, quédate con nosotros. Grand Teton National Park se encuentra justo al sur de Yellowstone y hay una única carretera que conecta los dos parques. El Gran Tetón, como yo lo llamo, tiene una superficie de 1.355 kilómetros cuadrados y se cree que recibió su nombre porque las montañas tienen forma precisamente de tetas. El parque tiene varios senderos para explorar y hoy haremos, en mi opinión, uno de los más bonitos. Se va cerrando un poquito el sendero entre los árboles. Muy bonito, y todas estas flores silvestres. Ya veo el lago por el fondo. Estamos llegando al lago. Y bueno, llegamos al lago. Hay como un campamento. Acá carpas solamente para pasar la noche. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué cosa más hermosa! Me tuve que poner el gorro de la chaqueta. No es tanto el frío, no es que tengo frío, aunque amaneció en 3 grados centígrados esta mañana. Pero el tema es que hay mosquitos. Normalmente los mosquitos con el frío no están activos, por lo menos, y no hay muchos, se mueren. Pero aquí parece que entre medio del bosque, ahí están. Y me pican acá en la cabeza. Estas cajas son para guardar la comida. Y aquí hay otra para la basura. Son todas a prueba de osos, porque no hay duda que en esta zona está lleno de osos, aunque esperemos no encontrarnos ninguno el día de hoy. Qué hermosura, ¿eh? Muy lindo el lago. Nos internamos otra vez en el bosque. Dicho sea de paso, por eso es que llevo aquí a la mano el spray contra los osos, por las dudas. Todo el mundo lo recomienda, los guardaparques lo recomiendan por aquí, porque hay bastantes osos. Normalmente están activos a la tardecita, última hora de la tarde, la noche, pero también se ven a la mañana temprano. Uno no puede dejar de detenerse y mirar las montañas y el lago, una belleza. Pero bueno, a seguir viaje. Hay como un abismo, ¿no? Está bien alto. Y qué belleza ahí. Me estoy poniendo un poquito reiterativo, pero no me canso de decirlo. Qué cosa más hermosa. Estamos llegando al final del sendero. En la rampa para botes. Muy bien, muy lindo, pero vamos a aprender el regreso porque no queremos ser presa de esos mosquitos que nos están esperando ahí en el bosque. Aquí al lado. Qué preciosura. Qué belleza de animal. Venía concentrado, caminando, mirando a las montañas y de golpe el ciervo ahí estaba, a la izquierda. Qué belleza de animal.
Y vamos terminando este hermosísimo sendero. Según dicen es moderado, no es terrible, pero tiene sus subidas y bajadas, caminatas sobre muchas piedras, pequeñas sí, pero piedras. Y estamos a 2000 metros de altura, obviamente eso hace que uno se canse un poquito más si viene del nivel del mar. Pero el sendero estaba buenísimo, la verdad que la pasamos súper. El único problema fue un gravísimo error que cometí, que fue no traer repelente de mosquitos. Traje repelente de osos, pero no de mosquitos. Y nos mataron por todos lados. En este momento todavía me siguen picando. Pero bueno, es parte de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, ahora sí llegamos un poquito cansados. Es que son 2 horas y media entre ida y vuelta. Pero precioso, ¿eh? Lo recomiendo altamente. Ahora ya no más caminar. Vamos a subir a la camioneta y recorrer el resto del parque así. Las carreteras de este parque son muchísimo menos transitadas que la de su hermano mayor, Yellowstone, lo que hace que conducir en ellas sea un placer absoluto. De todas maneras, y sin lugar a dudas, lo mejor de este parque lo verás a pie. Y salimos un momentito del parque Grand Teton para visitar la pequeña ciudad de Jackson, Wyoming. Jackson, Wyoming tiene sus orígenes por allá en el 1800, donde era habitado mayormente por cazadores de pieles y vaqueros ganaderos. Claro está que ese antiguo pueblito ha cambiado muchísimo desde entonces. La plaza central es muy visitada por turistas y tiene arcos de cuernos en cada una de sus esquinas. Y si de turismo hablamos, ¿por qué no explotar su identidad como pueblo del lejano oeste? Y bueno, guste o no, sabemos que en Estados Unidos es así y Jackson no es la excepción. Frente a la plaza hay muchas opciones para comer y beber algo. Eso sí, prepárate para gastar unos cuantos dólares, ¿eh? Se dice que hoy en día solo los millonarios pueden vivir en este lugar. No es caro, es carísimo. De todas maneras, nadie puede negar que es un lugar muy bonito, pintoresco y lleno de curiosidades. Como por ejemplo esto, que para cruzar ciertas calles tienes unas banderitas de color naranja bien fosforescente, las cuales tomas, levantas y, ¿por qué no?, agitas al cruzar para llegar al otro lado. Y lo ponemos acá. Ya regresando al campamento, decidimos parar a visitar una vieja e histórica cabaña, la cual fue construida en 1888 como la principal residencia de un ganadero. Años después se utilizó como establo y finalmente en 1930 fue donada para ser tierra pública y que todos podamos visitarla. Lo cierto es que uno no puede evitar imaginarse lo que sentirían esos rancheros al mirar por esta ventana. Y todo esto es el Parque Nacional del Grand Teton. Y justo enfrente es un bosque nacional, donde nosotros estamos acampando, por ahí arriba. Y con esta hermosa vista de fondo, terminamos el día de hoy y nos vamos a la casa rodante a descansar. Nos levantamos de mañanita y estamos haciendo otro sendero muy bonito, bordeando el lago Jenny Lake. Hoy trajimos repelente de mosquitos. Ayer nos mataron. Este es nuestro último día aquí en la zona de Teton. Ya vamos bajando hacia Colorado, así que queremos aprovechar la mañana y hacer este sendero. Living
Ya empezamos a subir. Los tetones. Un ciervito hembra, pero en realidad estamos buscando para ver si podemos ver un mus. ¿Cómo se dice mus en español? Ah, ya sé, alce. Linda la vista, aunque me parece que el otro sendero que hicimos ayer era superior en ese aspecto. Cada rato dábamos una vueltita y nos encontrábamos con una vista de la montaña. En cambio acá es como que está muy tapado todo por los árboles. Vamos a ver si se aclara un poquito la visión más adelante. Pareciera que se está abriendo un poco el sendero, como que estamos llegando a la parte de la mitad. Veo muchos arbolitos, muchos pinos nuevos, como que está refloreciendo el bosque, muy bonito. Escucho ruido de agua, parece que hay una pequeña cascada o algo así. Linda la vista de las cascadas. Claro, me hubiese gustado que tuviera un poquito más de visión. Ahora parece que se abre un poquito, pero por la mayoría del sendero está todo cubierto por árboles. Hermosa vista de los tetones, ¿eh? La vista de este puentecito está inmejorable, ¿eh? Y acá podemos ver cómo el arroyo trae toda el agua de deshielo de la montaña y alimenta el lago. Bueno, estamos como a la mitad del sendero. Arrancamos como por allá, dimos toda la vuelta por este lado y ahora tenemos que regresar otra vez por el otro lado. Acá vemos vestigios de que anduvo un alce por estas zonas. No sé si se alcanza a ver el color cristalino verduzco del agua. Continuamos con el sendero, que todavía nos falta la mitad. Un pequeño arroyito viniendo desde arriba de la montaña hacia el lago. Hay gente que tiene un poquito de aprensión de beber esa agua de deshielo. Yo sé, no es un agua de vertiente que fue filtrada por piedras, pero no sé, en mi opinión personal a veces es más riesgoso tomar el agua de la canilla de la llave de ciertas ciudades donde no hacen un buen trabajo purificándola. Qué belleza de arroyo, ¿eh? Preciosura. Ahora sí se puso más lindo este sendero. Al principio estaba como un poco aburrido, pero aquí está la parte buena. Todavía nos falta como un par de millas para llegar, pero ese sendero tan bonito que estábamos haciendo, donde estábamos solos, se terminó, porque
ya está lleno de gente aquí. Cuando me refería a que se terminó el sendero bonito, no me refería a la naturaleza, me refería, porque esto sí estaba hermoso, me refería a la cantidad de gente. Hasta ahora veníamos caminando absolutamente solos, pero eso cambió. Y bueno, faltan como unas 2 millas para terminar el recorrido y ahí vamos. Y cuando ya casi habíamos perdido las esperanzas de ver un alce, nos encontramos con uno, en este caso una hembra, alimentándose de las algas del fondo del agua. Bueno, lo logramos. 7 millas y media, unas 3 horas de caminata, muy lindo. Aunque personalmente me gustó más el trail, el sendero del día de ayer, pero la verdad que estuvo muy bueno. Este sendero está considerado moderado, así que tenés que esperar a trepar un poquito de rocas, muy rocoso para caminar. Y también, claro, la distancia son 7 millas y media. Pero bueno, lo logramos. Y con esta preciosa vista de fondo de los Tetones vamos a cerrar este video. Tenemos que preparar la casa rodante, ya empezamos nuestro camino hacia Colorado, donde tenemos que estar en unos 7 días. Así que vamos a cerrar este video. Espero que te haya gustado, como siempre que le des like. No te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.